Vamos a estar compartiendo este y el otro domingo un tema que se llama El miedo te paraliza. El miedo te paraliza. La semana pasada, al finalizar el servicio, empecé a conversar con mi hermano Alex sobre asuntos de lo que estamos pasando hoy en día con respecto a la pandemia y lo que provoca el miedo. Entonces me puse también a investigar un poco más, además de lo que he podido escuchar, y me he dado cuenta de que una de las cosas que está sucediendo es que el miedo, ponga atención, el miedo baja las defensas de tu cuerpo. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios maravilloso y nos creó con un sistema inmunológico fuerte, con un sistema inmunológico a cada uno de nosotros. Y tenemos que estar agradecidos y confiados de lo que Dios ha puesto en nosotros. Ahora déjeme decirle algo. Estamos pasando a una época de una pandemia donde mucha gente está atemorizada por lo que va a pasar. Yo comprendo, todos pasamos por eso. El asunto es que cuando nosotros nos dejamos gobernar por el miedo llega y baja las defensas. ¿Sabes? Cuando permites que el miedo se apodere de ti por lo que dicen las noticias, por lo que dicen las personas, por todo lo que está pasando, las defensas, el sistema inmunológico empieza a bajar la guardia, diríamos. Y es donde viene y empezamos a enfermarnos más fácilmente. Cuando el sistema inmunológico se baja, comienza el estrés también a funcionar y el estrés empieza a provocar que nuestro cuerpo se enferme, aún a veces sin tener algo ya diagnosticado, sin tener una enfermedad real, sino que más bien empieza a formarse una enfermedad que nuestra mente nos está diciendo: estás enfermo. Bajamos las defensas y se apodera el miedo de nosotros. Hay muchas, yo le contaba la semana pasada a mi hermano Alex, mi madre murió de cáncer. Y muchos doctores decían: le quedan 2 años, le quedan 2 años. Mi mamá estuvo más de 5 años con vida después de que ellos dijeron eso. Y un doctor, al tener aproximadamente ya 4 años con esto y seguir con vida, un doctor le dijo: ahora comprendo por qué usted está con vida, porque usted tiene una actitud positiva, porque usted está alegre, porque usted no le ha dado cabida al miedo. Y el asunto está en que explicaba aquel doctor que las personas, lo que más rápido acaba con ellas en algunos tipos de cáncer, hay algunos que son más agresivos y rápidamente deterioran el cuerpo, pero la mayoría de las personas mueren más rápido por el asunto del miedo, porque les da miedo, les provoca estrés, depresión y los mata antes que el cáncer. Eso explicaba aquel doctor a mi mamá. Y hoy en día hay muchas personas que por la situación que estamos viviendo, el miedo les está bajando el sistema inmunológico y se están enfermando más fácilmente. Cuando tú y yo entendemos que fue Dios el que creó ese sistema y que nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarlo, no darle cabida al miedo, cuidarlo, alimentarnos bien, tomar bastantes vitaminas para que nuestro sistema inmunológico esté alto, esté preparado para luchar. Y trae a memoria mía una historia que yo creo que muchos de nosotros conocemos. Y como les digo, vamos a estar en un tipo de serie porque vamos a hablar hoy y la otra semana sobre el miedo te paraliza. Hoy quiero utilizar una historia que es muy conocida por todos. Perdón. Y es la historia del enfrentamiento entre David y Goliat. Y yo quiero leer para ustedes la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1. Voy a ir leyendo algunos versículos, no vamos a leerla todo porque es bastante extensa. El libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá,
y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 100,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudo delante de él. Y yo quiero que ponga atención en esto. A partir del versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? En forma de pregunta, pero yo creo que también tenía un tono de burla. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ponga atención. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, gran temor. Aquel pueblo de Israel, aquel ejército de Israel, de estar ahí firmes para la batalla, les empezó a entrar el miedo. Israel, el pueblo, el ejército que del Dios viviente, había entrado en miedo. Y empezó el miedo a trabajar en ellos. Y empezaron a bajar las defensas. Versículo 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ya entra en escena David. Y para ir adelantando un poco la historia, yo quiero decirte algo. Le dice su padre a David: David, ve dónde están tus hermanos, ve dónde está el ejército y llévales de comer. David, un hombre obediente y que amaba a su padre, en el versículo 20 dice así: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, porque él era pastor de ovejas, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín Goliat, que se ponía en medio de 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor, gran miedo. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía:
¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá, con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Yo quiero que empecemos a ver el panorama antes de empezar a hablar de lo que pasó con David. El pueblo, todos, se decían uno al otro en gran temor: ¿viste aquel gigante? Mira, hay un premio para el que lo venciere. Pero cada uno que lo veía tenía gran temor, tenía gran miedo. Entraba el miedo y empezaba a apoderarse de ellos. Y el miedo iba de boca en boca diciendo: ese gigante es muy grande. ¿No te suena algo parecido? ¿No te suena algo similar a lo que está pasando? De hecho, la palabra de Dios aquí dice que durante 40 días, escucha muy bien, durante 40 días aquel gigante estuvo amenazando al pueblo de Israel, y ellos tuvieron ese temor durante 40 días. Y el temor durante 40 días se aferraba a esas personas y bajaban sus defensas, se escondían de aquel gigante. Pero hay alguien que tomó una actitud diferente porque conocía el Dios que tenía. No confiaba en sus fuerzas, no confiaba en su astucia, no confiaba en lo que él era, sino que confiaba en el Dios que tenía. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? Y esta pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de quién? Del Dios viviente. David toma una actitud diferente ante algo que parecía imposible, ante un gigante, ante aquello que le estaba provocando temor, porque sabía el Dios en el cual confiaba. Y él aún dice: ¿quién es este? ¿Qué es lo que tú estás enfrentando? ¿Qué es lo que tú tienes enfrente? ¿Qué es esta pandemia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Todo esto es más pequeño que el Dios poderoso que tú y yo tenemos. Todo esto es más pequeño. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, sino que tenemos que tener la confianza que tenía David. Y ustedes conocen más de la historia. Esta historia es muy conocida por todos. Yo sé, vecinos, familia, que ustedes y yo la conocemos. La hemos escuchado, yo creo que desde pequeños. Voy a irme más adelante. David decide enfrentar al gigante. David decide tomar una actitud diferente, a pesar de que él no era hombre de batalla, era un pastor. Él era tal vez más delgado que los demás soldados. Versículo 32. Recuerden que estamos 1 Samuel 17, versículo 32, vamos por ahí. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Otra actitud, algo diferente a lo que los demás decían. Los demás decían: ¿viste qué grandote que es? ¿Viste qué fuerte que se ve? ¿Viste las armas? ¿Viste la espada muy grande? Tengo miedo. Yo no voy a ir, ¿vas tú? Pero David dijo: un momento, yo tengo un Dios poderoso. Yo voy a ir. Y le dice a Saúl, versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aún Saúl, el rey de esa época, tenía temor y dijo: no, David, y trata de infundirle ese temor a David más bien. Pero aún Saúl no sabía la confianza que David tenía en Dios. David respondió, versículo 34, a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si levantara contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová
me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. En otras palabras, papito, que Dios me lo acompañe. Vaya, ¿usted quiere hacerlo? Pero la actitud de David es otra. Hemos enfrentado durante muchos años muchas situaciones en nuestras vidas. Y Dios, aquellos que confiamos en Dios, Dios nos ha sacado adelante. Dios nos ha librado de la garra del oso, del león. Dios nos ha librado. Y aún estemos pasando una nueva situación, no importa cuán grande se vea, es más grande el Dios poderoso y majestuoso que tú y yo tenemos. Amén. Es más grande Dios. Él es poderoso. Él ha vencido. Él ya venció. Él nos dio la victoria. Yo quiero ver la actitud de David y yo creo que son buenos tiempos. Sabes, en medio de esta pandemia yo no puedo asegurarlo, pero se dice de una élite, se habla de un grupo selecto, un grupo multimillonario, que es el que está manejando todo esto. Yo te voy a decir algo, yo no sé qué tan multimillonario o qué tan élite o qué tan grande es, pero sí te puedo decir que es más pequeño que mi Dios. Y yo te puedo decir que así como cayó este gigante, puede caer esta élite delante del Dios viviente. Tú y yo tenemos que tomar una actitud, iglesia, como la actitud de David, y dejar el miedo atrás y seguir predicando el evangelio, aunque, ¿saben algo?, nos quieran callar, aunque digan que estamos hablando en contra de algunas cosas que ellos llaman derechos. Voy a seguir declarando que el pecado es pecado y que nos aparta de la presencia de Dios. Porque es una verdad. Dios quiere que tú y yo cambiemos. Dios quiere que tú y yo entremos en sus manos para empezar a moldearnos como el barro y perfeccionarnos. Quiere que nos apartemos del pecado, que es lo único que nos aparta de su presencia. El pecado es lo que nos aparta de Él, porque Él es santo y quiere un pueblo santo. Yo no estoy diciendo, y lo he dicho con mis amigos y lo digo así, no digo que el virus no sea real. Lo que yo no creo en realidad mucho es que la pandemia sea tan real. Dios es un Dios poderoso. Nos han infundido temor, nos están metiendo miedo para que bajemos nuestras defensas, no solamente naturales, sino nuestras defensas espirituales. ¿Sabes qué? Para que para que tú y yo tengamos que morir, tanto espiritual como naturalmente. Pero es el momento para que tú y yo nos levantemos y empecemos a fortalecer nuestras defensas espirituales y empecemos a levantar nuestras defensas naturales y empecemos a proclamar el nombre de Dios poderoso, digno de gloria. Es el momento para que tú y yo empecemos a adorarle. Es el momento para que tú y yo empecemos a alabarle. No importa lo que esté pasando, alaba al Señor. Búscalo, búscalo, porque Él quiere encontrarse contigo. Él quiere lavarnos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Él quiere transformarnos. Esa actitud de David es la que tú y yo tenemos que tomar. Pero David no se fue en palabras. David no simplemente dijo: sí, yo voy a enfrentarlo. No era como nuestro conocido Chapulín Colorado, que decía: sí lo hago, y nunca lo hacía, porque estaba lleno de miedo. David tomó una actitud como un hombre de Dios en confianza y se puso firme. Dice el versículo 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras, dice, lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 41: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David,
le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Perdón, versículo 43, me adelanté un poquito. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Póngame atención. Tras de eso insulta a David. Le dice: eres una cosita, ¿para qué me la traen? Esto va a estar fácil. Dice que mencionó a los dioses de los filisteos. ¿Por qué digo los dioses de los filisteos? Dice dioses en minúscula. Eran los dioses de los filisteos y lo maldijo a David por los dioses de los filisteos, pero no sabía ese filisteo incircunciso a qué se estaba enfrentando. Versículo 44, ahora sí. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En otras palabras, tú vienes aquí a tratar de provocar en mí miedo. Tú vienes aquí a tratar de que yo baje las defensas, pero yo te voy a decir algo. Yo vengo en el nombre del Señor, del Rey eterno que ha vencido sobre ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Esa actitud es la que tú y yo tenemos que tomar. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ok, yo quiero que levante su mano así y diga: de Dios es la batalla, de Dios es la batalla, no es mía. ¿Sabes algo? No es por nuestras cualidades, no es por cómo somos nosotros, no es por cómo somos tú y yo. Es que tú y yo vamos en el nombre del Dios viviente. ¿Sabes por qué? Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y dice versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza. Y sabrá toda esta tierra que Jehová es poderoso, que Él es el Dios eterno, que Él es real. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Ojo, no se dejó llevar por el temor, aún así él corrió hacia adelante. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David a aquel filisteo incircunciso con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de aquel, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ha llegado el tiempo en que tú y yo comprendamos algo. El miedo nos paraliza. El miedo baja las defensas. Ay, es que si me enfermo. Ay, qué miedo ir ahí a la iglesia, aunque sea en el carro, porque no, venga en el carro tranquilo. Venga.
Dios tiene cuidado de nosotros. Estamos teniendo precavidos. Tal vez, ¿sabes algo? Hay algo que tú y yo tenemos que comprender, hermano. Tenemos un Dios poderoso. El problema es que nos hemos olvidado de ese poder. Y ese poder está en la confianza que tú y yo tenemos en Él. Ese poder está en la confianza de que nuestra vida está en la voluntad de Él. Cuando tú y yo tomamos una actitud como la de David, a pesar de que otros estaban diciendo, qué miedo, ay, qué miedo. Pero David dijo, un momento, este incircunciso, ellos, llámele como le llame, no le llame solo pandemia, llámele situación económica, llámele enfermedad, llámele como le llame. Esto está queriendo que nosotros nos llenemos de temor, de miedo. Pero tenemos que levantarnos firmes como David y salir corriendo al lugar de batalla. ¿Sabes para qué? Para decir una vez más, yo confío en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían en su poder? ¿Cuántos confían en el Rey eterno en esta mañana? Yo confío en Él. Yo confío en lo que Él está haciendo. No tenemos que tener temor para nada. No podemos permitir que el miedo nos paralice. No podemos tener temor. Escuchen, muchas personas se pueden estar acercando a ti y decirte, qué miedo, así como lo hacían entre ellos, entre los del ejército, qué miedo, está grande. Pero no podemos confiar en las armas naturales. Tenemos que comprender y confiar en las armas espirituales, en la oración, en el ayuno. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en las armas espirituales. Y sabes algo, eso es para levantar nuestro ánimo. Y también tenemos que cuidarnos. Sí, tenemos que tomar vitaminas, todo para cuidar, para que nuestro sistema inmunológico esté bien. Ay, es que no quiero salir, pero ni a la puerta de la casa. Salga a algún lado, tome un poquito de sol que va a alimentarlo de vitaminas. Hermanos, si tú no tienes esa confianza en el Señor, si tú que nos estás escuchando no tienes esa confianza en Dios, si tienes miedo, yo quiero hoy invitarte a que hagas una oración con nosotros y que hoy le digamos al temor, se acabó. Y que hoy le digamos al temor, no más. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me acompañan en esa oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tomamos, Señor, en tus manos nuestras vidas. Señor, ponemos nuestras vidas, en tus manos. Hoy, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, hoy tomamos la actitud de David. Aunque, Señor, el mundo, las noticias, las personas digan, ten miedo, hoy decimos, nosotros no tenemos temor porque confiamos en el Rey eterno. Porque yo tengo una relación con mi Dios. Y si tú no la tienes, yo te invito a que empieces a tenerla. Hoy yo te invito a que empieces a buscar al Señor en su intimidad, en la palabra. Puedes acompañarnos aquí, en tu carro, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, hoy quita todo temor de nuestras vidas. Hoy quita todo temor de nosotros, Padre. Hoy quita todo temor, Señor, y danos la confianza de que estás con nosotros, Señor, y que también no solo la confianza que tú estás con nosotros, sino la confianza de que nosotros estamos contigo, Señor. Porque ¿quién podrá contra el Dios viviente? ¿Quién podrá contra el Dios eterno, salvador y digno de gloria? Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy echamos fuera todo temor, Señor, porque tú nos has dado espíritu, no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio. Padre, tú nos has dado fuerzas, Señor, tú nos has dado autoridad, tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, la confianza de decir camino a tu lado, Señor.
en el nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que terminemos con esta canción que iniciamos ahora, la alabanza. Yo quiero invitarte. Amén. Vamos a declararlo. Aleluya. Gracias, Padre. Confiamos en ti, Señor. Es echado fuera todo el temor, Padre. Oh, aleluya. Sí, Señor. Mire. Con mi Dios yo saltaré los muros. Vamos. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Levanta tus manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Aleluya. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de